Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Ahora sí, vamos con Andrés Malamud, vamos a tener su voz, su imagen no, porque él no está en su casa de Lisboa, donde tiene una excelente conexión, está fuera de Lisboa, y esto nos ha provocado algunos problemas de conexión. Andrés, buenos días, buenas tardes para vos allá en Portugal. Gracias por estar con nosotros en este congreso del IAEF. Y la primera pregunta que te quería hacer, quería proponer que ir primero a hacer una visión del mundo y después aterrizar en la Argentina. La primera pregunta que te quería hacer, digamos, hay una crisis económica, hay una crisis de liderazgos políticos en el mundo con motivo de la pandemia, y te quería preguntar cuál es tu opinión, cómo influirán esas crisis, tanto económicas como de liderazgos políticos, en la estabilidad internacional. Buenos días, Joaquín, buenos días a todos. Les pido disculpas por esta limitación tecnológica del campo portugués. El decreto del presidente Fernández nos llegó hasta acá declarando esencial el servicio público de Internet. Pero la foto que están viendo en pantalla es la que fue tomada exactamente ahora, es captura de pantalla, así que ese es el lugar en que estoy en este momento. La situación del mundo es confusa, y las razones para esto es que está pasando por primera vez en la historia quizás una transición hegemónica sin posibilidad de resolverla por la guerra. Transición hegemónica significa que hay una potencia actual, existente, que está declinando, y otra potencia emergente que la está desafiando. Pero no pueden ir a la guerra porque tienen bombas nucleares. Esto pasaba con la Unión Soviética también. Esa Guerra Fría se resolvió cuando uno de los actores colapsó. Es muy improbable, casi diría imposible en el corto plazo, que colapsen China o Estados Unidos. Y por lo tanto estamos condenados a unos cuantos años en los cuales se van a confrontar sin irse a las manos. Y el mundo no está preparado para esto, porque las instituciones que fueron construidas hace 70 años, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, estaban pensadas para trabajar con otros actores y con un nivel más bajo de tecnología. En parte lo que está determinando este nuevo orden internacional son los desarrollos tecnológicos. Más que la disputa comercial, por inversiones, geopolítica o por esferas de influencia, lo que se está definiendo ahora es quién va a controlar la tecnología que va a manejar la información. Porque información es poder. Y el 5G es la bandera de esta disputa, pero hay otras cositas por detrás como la inteligencia artificial, Big Data y todas estas cosas nuevas. Y hay un dato que me parece importante. Vos preguntabas qué consecuencias puede tener sobre la estabilidad mundial. En el mundo hay elementos de entropía, dicen los físicos. La entropía es la cantidad de desorganización. Caminamos rumbo a un mundo cada vez más desorganizado porque las guerras rompían y podíamos reconstruir. Ahora, como no se rompe nada, las construcciones se realizan sobre las ruinas de un sistema que no desapareció. Entonces van quedando edificios Frankenstein, organizaciones internacionales que nunca alcanzan a funcionar bien, porque están paradas sobre los escombros de las anteriores. Y en este mundo hay un ordenador, que es la demografía. La cantidad de gente y dónde está esa gente. Somos unos 8.000 millones de personas, los seres humanos, y de cada 5 seres humanos, cerca de 1 es chino, cerca de 1 es indio, de la India, y cerca de 1 será pronto africano. Así que si hay algo hacia lo que tenemos que mirar para entender cómo será el mundo en 2030, 2040, es ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos los seres humanos? ¿Y qué dicen estos números? Dicen que Occidente se está transformando de centro en periferia. Cada vez vamos a contar menos, porque la producción, la defensa, la tecnología se va a ir inventando, se va a ir desarrollando en lugares que no son ajenos, con los que no convivimos cotidianamente. Nuestra experiencia con China son los supermercados chinos. Y China hoy es mucho más que eso. Así que, ¿cómo puede impactar esto en el orden mundial? Y la hago cortita. El orden mundial que ahora se está disolviendo lo inventó Estados Unidos hace 70 años cuando tenía el 40% del PBI mundial. Hoy tiene cerca del 20%. China tiene otro 20%. Significa que hoy, juntos, Estados Unidos y China valen lo mismo que Estados Unidos solo hace 70 años.
Ergo, si cooperan, tendremos gobernanza global, tendremos orden. Si no cooperan, estamos complicados. La expectativa es que consigan competir en algunas áreas como tecnología y cooperar en otras áreas como los asuntos militares, geopolíticos e incluso comerciales. Pero esto está en duda. En parte depende de quién gana las elecciones en Estados Unidos. Acabas de terminar justo con la pregunta que te iba a hacer, Andrés. ¿Qué grado de relevancia le das a la elección norteamericana? Porque yo leo los diarios norteamericanos, leo algunos diarios europeos, y parece que, según esa visión, la elección norteamericana puede ser un antes y un después, una continuidad, obviamente, si es reelegido Trump, o puede directamente dar un cambio copernicano a Estados Unidos si llegara a ganar el candidato Biden. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Uno querría verla como un punto de inflexión, suponiendo que si gana Biden, Estados Unidos retornará a las políticas de cooperación multilaterales que alguna vez tuvo, al orden liberal internacional que supo inventar y liderar durante décadas. Pero es muy improbable. Las razones por las que China y Estados Unidos confrontan no es el capricho de Trump. No es que de repente hubo una tormenta, un trueno en un cielo tranquilo, cayó Trump y se puso antichino. La razón de la competencia es estructural y tiene que ver con que China le está quitando a Estados Unidos la supremacía o la primacía en sectores en los que Estados Unidos dominaba. Tecnología, comercio, capacidad de imponer reglas. Hoy China controla muchas más organizaciones internacionales, agencias de las Naciones Unidas, que Estados Unidos. Estados Unidos se está retirando. Y de 16 agencias de la ONU, China hoy dirige 4, para darte una idea. Estados Unidos entonces trata de quedarse con la que puede, con el BID, con una institución interamericana que supuestamente puede manejar. Y aún ahí enfrenta resistencia. ¿Qué es lo que puede pasar si gana Biden? En principio, no mucho, porque en el corto plazo Biden y todo el Partido Demócrata van a hacer una campaña electoral anti-China, como Trump. Porque el que no sea antichino en Estados Unidos hoy pierde las elecciones. Así que Biden, una vez que asuma el poder, si gana las elecciones, va a tratar de ser más cooperativo, pero va a estar limitado por sus promesas de campaña, por una posición muy fuerte dentro de los Estados Unidos, que es China, y por legisladores que fueron electos de esta forma también fuertemente anti-China. Así que no va a haber un punto de inflexión. Si Biden, vamos a tener algo más de cooperación, algo más de suavidad. Si gana Trump, probablemente tengamos la misma aspereza que tenemos, aspereza pragmática, porque Trump, en el fondo, se sienta a negociar. Trump es como los sindicalistas argentinos, que golpeaban primero para negociar después. Es su vieja tradición también como agente inmobiliario. Pero Biden le puede dar un poco de contornos suaves a una disputa que es inevitable. Andrés, lleguemos a la Argentina. Vos recién, al principio, decías que el decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández sobre las TIC, es decir, cuando congeló tarifa y declaró de servicio público a la provisión de internet, telefonía móvil y televisión por cable, había llegado a Portugal y por eso tenía problemas. Ahora, eso fue una ironía, pero viene a cuento eso porque después hablaste de la gran disputa tecnológica en el mundo y sobre todo por el 5G. ¿Cómo ves vos esta decisión del gobierno argentino de frenar, digamos, la libertad del comercio, de la oferta y la demanda en esta industria que es tan dinámica y tan inversora? Es una pregunta clave, más allá de mi posición personal, que es irrelevante. Lo que observo es que el gobierno lo que hace es trasladar a esta área medidas que ya había tomado. Se parece mucho a la de despidos. Por ejemplo, lo que trata de hacer con el congelamiento hasta diciembre de las tarifas es justamente congelar una situación que no esté en condiciones de controlar, patear la pelota para adelante. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Lo que digo es que en esta área no está haciendo algo diferente de lo que venía haciendo en otras áreas. Pero hay que distinguir diferentes aspectos de esta decisión. Uno es la declaración de servicio público.
que no parece insensata teniendo en cuenta, por ejemplo, que la telefonía fija ya es servicio público desde la década del 70. Es una discusión que se puede dar, pero en principio no es algo que atente contra la ley de gravedad. La segunda tiene que ver con el congelamiento de las tarifas. Y esto es lo que te decía, es un hibernar, hacer de cuenta que la realidad no pasa hasta que veamos qué podemos hacer para administrar la realidad. Por el momento, el Estado argentino se ve inerme, pero el resto de los estados del mundo no está mucho mejor. Y finalmente es el procedimiento, que me parece que la clave está acá. Si puede un decreto de necesidad de urgencia regular estas materias en periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El argumento puede ser que el Congreso en realidad no está sesionando, o está sesionando de manera parcial o de manera remota. Eso lo tienen que decidir los jueces. Me da la impresión de que los actores que se sienten dañados, esto lo tienen que resolver ante la justicia, porque el problema que yo observo, la novedad, es el defecto de forma. Lo de fondo se discute, pero en todo caso es parte de la estrategia general de este gobierno de hibernar hasta que aclare. La cuestión del DNU, me parece, es el punto frágil. Andrés, ayer hubo una declaración del expresidente Eduardo Duhalde en el que anticipó un golpe de Estado, pronosticó un golpe de Estado más que anticipar. Dijo que no iban a haber elecciones porque íbamos a estar gobernados por militares, así que el año que viene no iba a haber elecciones. Yo te quería hacer un par de preguntas sobre esto. En primer lugar, ¿vos cómo analizás esta declaración viniendo de un expresidente de la Nación en un país que lleva casi 40 años de democracia y que ha tenido problemas en la democracia y los ha resuelto dentro del sistema democrático? Pero también te quiero preguntar si esto no está relevando problemas del sistema democrático o de la democracia o el estado de la sociedad, porque de hecho después de la declaración de Duhalde, algunos dirigentes, algunos analistas dijeron, bueno, lo que dice Duhalde del golpe de Estado es desopilante, no es creíble, pero sí está exponiendo a una sociedad que está muy cerca de gritar otra vez el que se vayan todos, ¿no? Estas son las dos preguntas. ¿Qué te pareció la declaración de Duhalde? Pero si no hay algo que esa declaración nos esté mostrando de lo que pasa en la sociedad con respecto a la democracia y de la percepción de la sociedad con respecto a la dirigencia política. En la pregunta está el principio de respuesta, Joaquín, y es exactamente ahí donde iba a apuntar. Creo que Duhalde pone el termómetro en la sociedad y mide una alta temperatura. Y se equivoca en lo que cree que viene después. Se equivoca en el diagnóstico de la enfermedad. Es verdad que la temperatura está muy alta, pero no es la enfermedad que le está diagnosticando, es la que sufre la Argentina. Duhalde, hay dos discusiones al respecto. Primero, si el diagnóstico es correcto, y creo que no, pero ahora voy a contar por qué me parece que tuvo razones para pensar eso. Y la segunda es, sea correcto o no, si hay que decirlo, porque esto tiene que ver con la responsabilidad del estadista, la responsabilidad del dirigente. Yo, como analista, no soy nadie. Puedo decir cualquier cosa. Si pienso que esto es lo que está pasando, lo puedo decir porque eso en principio no tiene consecuencias. Pero cuando un hombre de Estado dice algo, con sus palabras crea expectativas que dan lugar a hechos. La famosa profecía autorrealizable. En el momento en que se pone en la agenda este tema, empieza a ser pensado, empieza a ser debatido, empieza a ser considerado posible. Creo que en este caso Duhalde linda la irresponsabilidad, independientemente de que su diagnóstico sea correcto o no. Vamos al diagnóstico, que es lo que me compete a mí. En América del Sur, en los últimos años, hubo un aumento de la participación militar en la vida política. Él lo mencionó, es indiscutible. Tenemos hoy que cerca de la mitad del gabinete de Bolsonaro, serían unos 10 en 22 ministros, son militares. Y el presidente Bolsonaro y el vicepresidente Mourão son militares también. En Venezuela hay un régimen militar enmascarado con un presidente civil. Esto ni siquiera lo esconden. Todo el gabinete, los generales están encargados de la distribución de alimentos, por ejemplo. Para dar un ejemplo que para mí es todo. En Venezuela hay cerca de 2.000 generales de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, hay menos de 1.000. Venezuela tiene más del doble de generales que los Estados Unidos. Porque esos generales están gobernando. ¿Cómo? A través del latrocinio, del robo, de la represión, de la tortura. Pero eso es Venezuela hoy. En Bolivia hubo un golpe que fue habilitado por los militares.
Los militares no tomaron el poder, pero le sugirieron al presidente que renunciase. En Chile, Piñera dio una conferencia de prensa secundado por militares uniformados, todos ellos varones. Era una imagen clara de lo que era América Latina el siglo pasado. Así que el diagnóstico regional de Duhalde es correcto. El problema es que él después se olvidó de la Argentina. Y en Argentina hay dos factores que él no consideró, quizás porque se formó en otra época. Esto es comprensible. Hay gente que lo acusa de otras cosas. Jorge Soma decía que podía haber estado tomando algún medicamento no recomendado. Pero no creo que sea eso. Creo que es una realidad formada en el pasado. En Argentina los militares están todos socializados en democracia. Pero aún quien no lo cree, aún quien piensa que los militares son golpistas, lo único que tiene que hacer es contar. En Argentina hay 70.000 militares. Es el espacio que hay en el Monumental, algunos menos. Todos los militares argentinos no llenan el Monumental. En Venezuela hay el doble. Eso significa que es muy difícil que los militares tengan la logística y la tropa necesaria para dar un golpe y gobernar un país, teniendo en cuenta además que no tienen la mano de obra barata que era el servicio militar. Es decir, que tendrían que exponerse ellos mismos a las eventuales balas de quien quiera resistir. Así que Duhalde diagnostica correctamente la inquietud social en Argentina. Diagnostica correctamente la emergencia de los militares en América del Sur. Y mezcla las dos cosas y le da un error. Le da militares participando en política argentina. Eso no puede pasar por las razones que recién te contaba. Socialización democrática y carencia de tropas. Pero él parte de dos diagnósticos correctos para llegar a un diagnóstico equivocado. Hay que prestarle atención porque las otras dos cosas son importantes. Lo que pasa en la región y la inquietud social. Ahora, a esto, a la inquietud social me quiero referir, Andrés. ¿Cómo explicás esta enorme inquietud social, digamos, en un mundo donde hay inquietud social en casi todas partes por el tema de la pandemia, sobre todo por el tema de la cuarentena también, que se han globalizado, pero yo creo que hay además un malestar argentino previo a esto. ¿Cómo lo explicás vos a este malestar argentino? Lo compararía primero con el 2001, porque es algo que hizo el mismo Eduardo Duhalde. Y hay una diferencia fundamental con el 2001. Argentina, fíjate que hay una ola de rabia en el mundo. La rabia no es solo latinoamericana. La veíamos acá al lado, con Piñera con el 6%, con Dilma destituida en Brasil, con Evo Morales echado en Bolivia, pero la rabia estaba en el norte de África, estaba en Líbano, estaba en Francia con los chalecos amarillos, estaba pasando también en algunos países asiáticos. Todas las democracias liberales están enfrentando demandas que superan la capacidad de satisfacerlas, y la gente explota y sale a la calle. La diferencia entre 2001 y hoy es que en 2001 salía toda la gente contra toda la dirigencia. Era rabia anti-establishment, y el lema era clarísimo: que se vayan todos. Los de abajo pedían que se vayan todos los de arriba. Ahora la grieta, que es mala, ¿verdad? La grieta no es buena porque es un empate permanente que no nos deja crecer juntos. Y sin embargo la grieta lo que hace es neutralizar esa división, esa fractura social del 2001. Porque ahora cuando la gente sale a la calle no quiere que se vayan todos, quiere que se vayan los otros, quiere que se vayan los que están enfrente. Los que salen a la calle contra el gobierno quiere que se vaya el gobierno. Los que defienden al gobierno quieren que se vaya Macri o que no vuelva. Pero nadie está tomando el establishment como si fuera la misma cosa. Y es difícil decidir qué es mejor. Yo tiendo a creer que a pesar de todo la grieta es mejor que el 2001. Porque la grieta nos ofrece alternativas. Si este gobierno fracasa o si no cumple, si no satisface, si no cumple con las expectativas, hay una alternativa enfrente. Recién María Eugenia Vidal garantizaba que Juntos por el Cambio se van a mantener juntos. Y es altamente probable que eso ocurra. Tenemos en la práctica un reconstruido sistema bipartidista en Argentina, con un partido que saca el 48 y otro que saca el 40. El problema es que la competencia pareja no alcanza. Hacen falta acuerdos en el medio, por lo menos durante los años no electorales. Y en eso estamos fracasando en Argentina. En sentarnos en los años pares para ponernos de acuerdo en cosas mínimas. Y después en los impares nos chocamos los cuernos y vamos a elecciones, que es lo que pasa en cualquier democracia. Pero falta el componente de cooperación. Está el componente de competencia. La democracia está renga en Argentina, pero está estable. Por ahora, más que en otros países de la región.
Hay una suerte de impotencia, Andrés, de la política argentina precisamente para hacer acuerdos, ya sea en cualquier año. De hecho, si nos miramos bien desde el 83 hasta acá, hubo un solo momento en que la política dialogó, que fue el periodo de Menem-Alfonsín, cuando negociaron y acordaron la reforma constitucional de 1994. Pero acá se da una situación mucho más contradictoria en estos últimos meses, porque todos, tanto el gobierno en su momento como la oposición, hablan, y de hecho hoy María Eugenia Vidal dijo que no se salía de esta crisis sin una negociación, sin un diálogo y sin un acuerdo entre los diferentes, pero al mismo tiempo en la realidad tenemos datos contradictorios. Hay permanentemente confrontación, no hay el clima previo necesario para una negociación y para un acuerdo. ¿Por qué imaginás vos o creés vos que la política argentina tiene esta inercia de impotencia frente a la necesidad de negociar? Es una excelente pregunta que me hago todos los días desde hace muchos años. Hay algo que estudian los politólogos y los sociólogos de la década del 60 que se llama el empate, de nuevo, hegemónico. El empate significa que hay dos actores, cada uno de los cuales tiene el poder para vetar al otro, pero no para imponer su propio proyecto. Y durante 70 años estuvimos tratando de hacer eso. Cada uno pensaba que podía. Y fíjate que pasa lo mismo no solo con los actores grandes, peronismo, no peronismo, sino con cada individuo que llega a un cargo de poder. Cada nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires piensa que él o ella van a conseguir domar a la bestia. Y no se puede domar a la provincia de Buenos Aires porque está diseñada para no funcionar. Argentina no está diseñada para no funcionar, pero no funciona por esta cuestión del empate y de que cada jugador se piensa que él va a ganar. No va a ganar, es imposible. La sociedad argentina está dividida en dos. La única manera, si no podemos imponernos al otro, de avanzar es hacerlo juntos. Definir las áreas en las cuales nos ponemos de acuerdo y definir las áreas en las cuales no nos ponemos de acuerdo. ¿En qué nos pusimos de acuerdo desde el 83 hasta ahora? Grosso modo, yo diría dos cosas. La democracia, que incluye el Estado de Derecho y los derechos humanos, y el Mercosur, que es simplemente la cristalización de llevarse bien con los vecinos, de asumir la geografía como inevitable. Y por lo tanto sabe que Brasil seguirá estando ahí y por lo tanto tendremos que hacer cosas con ellos. Mejor que sean cosas productivas que cosas destructivas. Sobre la democracia del Mercosur hay que seguir construyendo. Falta todo lo demás. Falta la reforma laboral, falta la reforma tributaria, falta la reforma previsional. Sobre los grandes temas económicos no hubo acuerdo en Argentina. ¿Se le puede echar la culpa a la estructura del empate o se le puede echar la culpa a los jugadores? Esta es la cuestión. Yo creo que la responsabilidad es de los actores, no puede ser de la estructura. Lo que pasa es que la estructura los condiciona. Por ejemplo, Alberto Fernández es un equilibrista, no es un líder. Llegó hasta ahí porque el accionista mayoritario de su espacio lo colocó y le ganó por 8 puntos al accionista mayoritario de otro espacio. Pero está en una situación de doble minoría. Alberto Fernández es minoría en el Frente y es minoría en el Congreso de la Nación, es minoría interna y minoría externa. Lo que tiene que hacer es todo el tiempo equilibrio, manta corta. Si quiere conformar a los propios, tiene que enfrentar a los ajenos. Si quiere concertar con los ajenos, deje insatisfechos a los propios. No encontró la manera, no tiene el carisma, no tiene la claridad, no tiene el equipo o no tiene para impedir. Alfonsín parecía entenderlo. Recién mencionabas, Alfonsín es de acuerdismo fundamental. Respondieron de la misma mano, de la misma manera. Por ejemplo, el peronismo no integró la CONADEP. No estuvo de acuerdo inicialmente con los justos en el 83. Alfonsín convoca grandes asesores, propone la capital y tantas otras cosas, apoyo ni siquiera para la paz con Chile. Sin embargo, pactó con Menem la reforma de la Constitución y tarde pactó con Duhalde la pacificación después del 2001. Quizás sería Alfonsín el hombre que nos faltaba. El problema es que Alfonsín tiene capacidades, mejoridades administrativas. ¿Quién fue? Lo sabemos. Pero fue un mediocre administrador. Y parece
argentinos estamos permanentemente dando al bueno, quizás no tan buen estado. Quizás en eso se reflejaba de Rúa, Kirchner o Alberto. Fíjate que a pesar de la grieta, las elecciones presidenciales se definen en el centro del espacio político. Los argentinos están agrietados, nos gustan las propuestas. Cristina, en las elecciones intermedias tienen, cuando Cristina ganó las 2 veces, 2007 fue discurso institucional, aliada con parte del radicalismo. Y 2011, la madre protectora, no era la afrontaba, fue el discurso más consensual que ella desarrolló. Y Alberto fue el ejemplo también. De decir que Argentina sigue fiando en aquellos que quieren dentro y administrar. Y ahí es donde antes. Andrés, déjame hacerte una en diferentes grados. Andrés, si me estás escuchando bien, porque nosotros estamos escuchando con cierta dificultad, me gustaría preguntarte si vos ves a esta altura, más allá de las formas, en las políticas concretas, ¿se puede hacer una diferencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Escucho perfecto, espero que me estén escuchando bien. Ahora sí, está mejor, sí. Bueno, hay una diferencia importante. Cristina representa al peronismo nacional y popular. Alberto venía a representar al peronismo provincial y popular. Él quería hacer un gobierno con los gobernadores. La expectativa que él generó es que iba a gobernar en el centro, con un equilibrista que tiene 2 patas. La cuerda floja se apoya de un lado en el kirchnerismo, que representa sobre todo los sectores populares, principalmente de Gran Buenos Aires, y por el otro los gobernadores. Los gobernadores peronistas son, depende como los cuentes, unos 16. 2/3 de todos los gobernadores argentinos son peronistas, filoperonistas, criptoperonistas. Y Alberto tenía ahí un espacio en el cual abrevar, un pilar en el cual apoyarse, y optó por no hacerlo. La gran frustración es que Alberto Fernández no cae en la soledad de su gobierno porque se entrega al kirchnerismo, sino porque se entrega al porteñismo. Alberto Fernández tiene un gabinete de 29 ministros equivalentes. De esos 29, 26 provienen de una de las 2 Buenos Aires. Y solamente 3 vienen de las provincias, 2 de Santa Fe y 1 de Chaco. El problema de Alberto Fernández no es el kirchnerismo, es el porteñismo. Es la incapacidad de leer al país, de leer al territorio y de apoyarse en la Argentina interior, que es la Argentina productiva, en última instancia. Y no puede quedar más claro que en las conferencias de prensa de cada 2 o 3 semanas, en que los 3 porteños nos dicen a los argentinos si podemos salir de casa o no. Andrés, hay un problema de política exterior, me parece, que lo señalaba muy bien María Eugenia Vidal recién. La Argentina pasa de un gobierno que quería un acuerdo con la Unión Europea, de un acuerdo que quería, de un gobierno que quería terminar con el régimen de Maduro en Venezuela, que quería intensificar las relaciones con el Mercosur, a un gobierno que es bastante reticente a todas esas cosas. Este es un problema de política exterior. El otro problema, que yo creo que ya es más generalizado en América Latina, es que veo que se han terminado las relaciones entre presidentes en América Latina, que eran muy comunes hasta hace poco tiempo. Inclusive Cristina Kirchner y Mauricio Macri tuvieron relaciones muy intensas con los presidentes, inclusive Cristina Kirchner con presidentes que no coincidían con su ideología, como Sebastián Piñera. En este momento hay un apagón en la relación interpresidencia, digamos, posiblemente por la pandemia, pero tampoco hablan por teléfono, tampoco hablan por Zoom. Digamos, ¿a qué atribuís vos esta especie de aislamiento de los países de América Latina? Esa es una pregunta, y la otra pregunta es sobre estos cambios tan drásticos en la política exterior argentina y cómo afecta eso al país. Son 2 temas que me fascinan sobre la política exterior de Argentina. Comienzo por el que preguntaste primero. Fíjate que Macri y Cristina tenían visiones opuestas del mundo y lo expresaron en frases clarísimas. Macri decía, hay que volver al mundo,
Y Cristina decía, el mundo se nos cae encima. Para Macri el mundo era una oportunidad y para Cristina una amenaza. Entonces, si este es el diagnóstico, ¿cuál es la terapia? Para Macri era integración y para Cristina era alejamiento. Los dos tenían parte de verdad y los dos se equivocaban parcialmente, porque el mundo tiene oportunidades y amenazas, las dos cosas. Y una buena política exterior consiste en defenderse de las amenazas mientras aprovecha las oportunidades y transforma necesidades internas en oportunidades externas. Esto es lo que viene fallando. Y en parte viene fallando porque esta lectura dicotómica no ayuda. Porque vamos a un mundo post-occidental sin ninguna duda. ¿Ya estamos allá? Todavía no. Entonces tenemos que seguir haciendo señales para China, para Asia, para África y apuntar al potencial que viene dentro de unos años, y al mismo tiempo necesitamos definitivamente a los Estados Unidos, porque estamos endeudados, porque necesitamos financiamiento, porque son los tribunales de Nueva York los que deciden el futuro de nuestra deuda. Hay que hacer equilibrio. Argentina de nada hacer equilibrio. Si elige, pierde. Rechazar toda antinomia, tiene que optar por una neutralidad activa, digamos, siendo amigo de todos, no equidistante, sino todo lo contrario, cercano a todos. La cuestión del interpresidencialismo es muy interesante y define no tanto la inserción global, sino la inserción regional. Y el interpresidencialismo es lo que hizo funcionar al regionalismo en América Latina desde la década del 80 en adelante. Fundamentalmente desde que Alfonsín y Sarney, presidentes de Argentina y Brasil, se hacen amigos y empiezan a cooperar para generar confianza, para eliminar hipótesis de conflicto y para aumentar el intercambio comercial. ¿Cuál es el problema? Y aquí de nuevo, la estructura. No es que los presidentes son buenos o malos, o no solamente. Lo que pasa es que los latinoamericanos nos queremos mucho, pero nos necesitamos poco. Un numerito comparativo. En la Unión Europea, el principal socio comercial de Portugal, el país en el que estoy en este momento, es España. Y el segundo es Francia, y el tercero es Alemania, y el cuarto es Gran Bretaña. Por lo tanto, integrarse regionalmente lo favorece porque no tienen que pagar aranceles, porque no tienen que mostrar pasaporte, porque no precisan visa. Reducen los costos de transacción. En América Latina, el principal socio comercial de Chile es China. De Perú es China. De Brasil es China. Y de Argentina, desde este año, es China también. Esto significa que, ¿viste una bicicleta que tiene el eje y los radios? Bueno, en Europa el eje está dentro de Europa. Y los países se conectan con ese centro franco-alemán. En América Latina, el eje está afuera. Entonces, le exportamos más a China o importamos más de Europa o tenemos más relaciones con Estados Unidos. Y por lo tanto, no tenemos demasiada necesidad de hacer cosas con el vecino. Las hacíamos cuando los presidentes estaban de acuerdo, porque siempre hay amenazas y siempre hay oportunidades, aunque sean pequeñas. En este momento, las oportunidades entre vecinos son menores que nunca. Es poco lo que le podemos vender a Brasil. Son autos, por supuesto. Siempre hay algo. La producción industrial argentina o brasileña prácticamente desaparecerían si no fuera por el Mercosur, porque lo poco que producimos industrialmente se vende entre vecinos. Lo que aumenta son las amenazas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que viene. El vecino cada vez más va a ser un peligro que una oportunidad. Porque del vecino va a venir, o le vamos a mandar, narcotráfico, guerrilla, contrabando, corrupción, tráfico de todo tipo de cosas. Así que lo que estoy previendo es que en el futuro va a hacer falta o más instituciones regionales, que son improbables, o más actividad interpresidencial, para sofocar precisamente esos aumentos de flujos ilegales. El mundo que viene es un mundo en el cual los flujos ilegales van a ser cada vez más poderosos, más altos. Y los estados capacitados, los estados fuertes como Europa, los van a poder enfrentar o regular mejor. Los estados sudamericanos, latinoamericanos son más frágiles y eso requiere más cooperación. Por el momento no hay intención, no hay disponibilidad, no hay condiciones. Pero tiene que quedar claro que hay democracia. Eso significa que hay cambio de gobierno y los próximos presidentes a lo mejor se llevan mejor. Si no, estamos complicados, porque los flujos ilegales van a seguir aumentando mientras los estados miran para China o para otro lado. Andrés, déjame hacerte la última pregunta, y es sobre la pandemia y la cuarentena, que amplió los espacios de poder de casi todos los gobiernos del mundo, incluido el argentino. Yo te quería preguntar si vos crees que cuando tengamos una nueva normalidad, los gobiernos van a resignar esa ampliación de espacios de poder que ganaron con la pandemia.
Me encanta terminar con esta pregunta, Joaquín, porque va al punto. Y es un tema candente que se discute en ámbitos académicos y no hay acuerdo. Por eso les voy a contar cuáles son las dos partes. Pero lo primero que me interesa es, a propósito de lo que planteabas del Estado argentino, es resaltar una frase del presidente. Vamos a extender la cuarentena que no existe. Esto es lo que mejor refleja el aumento formal del Estado y el aumento real de los flujos ilegales. Lo que vemos es que la gente sigue fluyendo, volvió a fluir, seguimos circulando. Yo no, porque no hay aviones y no me dejan volver, pero el que está en Argentina circula cada vez más, a pesar de que la restricción es la misma que antes prácticamente. Lo que vemos acá es impotencia estatal y flujo ilegal. En el mundo hay dos fuentes, las cito, se pueden googlear, a quien tenga interés se las puedo mandar más adelante, dos estudios fundamentales para entender lo que está pasando, la relación entre pandemia y democracia, o si quieren, entre pandemia y autoritarismo. Hay uno que es de VIDEM, Variedades de Democracia, es un centro de estudios que tiene base en Suecia y Estados Unidos, que analiza la democracia hace muchos años, país por país, dimensión por dimensión. Y lo que ellos sugieren es que sí, hay un retroceso pandémico. La pandemia lo que vino a hacer es acelerar algunos procesos de degradación democrática y darles oportunidades a los gobernantes para que avancen sobre los derechos y sobre otras agencias de control. Y del otro lado hay un estudio de dos grandes académicos juristas norteamericanos que analizaron 106 países a lo largo de la pandemia. Y en esos 106 países estudiaron qué es lo que hacían los congresos, las cortes y los poderes subnacionales, las provincias, los gobernadores. Y descubrieron que en 106 casos que estudiaron, en 81% hubo reacciones de control. O las cortes, o los congresos, o los gobernadores le dijeron no al presidente. Esto en Argentina no lo vemos claramente porque hay un cierto alineamiento de los gobernadores y los intendentes con el presidente. Pero en Brasil y en Estados Unidos quedó clarísimo. Cuando la Corte en Brasil, el Congreso en Estados Unidos, los gobernadores en ambos casos, las Fuerzas Armadas en Estados Unidos lo pararon a Trump, incluyendo el propio secretario de Defensa. Y los ministros, en el caso de Bolsonaro, le renunciaron. Renunció Sergio Moro, el más prestigioso, y le renunciaron, mejor dicho, echó a uno y le renunció otro ministro de Salud. Brasil está pasando la pandemia sin ministro de Salud a cargo, hay un militar ahora. Una cosa absurda. Claro, esto en principio, cuán arbitrario es Bolsonaro. Y también muestra cuántas limitaciones en esa arbitrariedad. Yo soy optimista. No hace falta acompañarme, como te dije, hay dos fuentes diferentes. Para una la democracia peligro y por otra la respondió mejor de lo esperado. No cerraría a las dos, lo que quiero decir es que tiene anticuerpos. Así como las vacunas están generando anticuerpos para el virus, también la democracia está generando anticuerpos para la autocratización pandémica. Te agradezco muchísimo, Andrés. Ha sido muy interesante conversar con vos y espero verte en Buenos Aires cuando estés por acá. Ojalá sea pronto. Muchísimas gracias, Joaquín. Saludos a todos. Gracias. Chao, Andrés.